Hola amigos de Kabbalah Práctica. Hoy vamos a tratar un nuevo tema, el cual es ¿por qué la venganza le pertenece a Dios? Seguramente han escuchado alguna vez esta frase leyendo la Biblia, la Torá, pero puede ser un poco confusa si solamente se toma de una manera literal y sin el sentido profundo de revelar el secreto como lo ha hecho la Kabbalah. Realmente, ¿qué significa la frase de la venganza le pertenece a Dios? Bueno, pues nuestra vida diaria, nosotros, los seres humanos, eh, somos básicamente movidos por las emociones y los sentimientos que sentimos momento a momento en el día a día. Es decir, que eh, a nosotros despertarnos y empezar nuestra jornada, ya sea en la casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle. En todo momento nosotros somos presas de nuestros pensamientos, de las acciones que hacemos nosotros mismos y también de las acciones de las personas que interactúan a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que entre lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos haciendo y lo que otras personas nos están respondiendo, van a irse generando a través de cada momento, de cada circunstancia, emociones y sentimientos. Dependiendo del nivel de cada persona en la que se pueda ver que podamos dejarnos llevar más por nuestras emociones, es decir, podemos ser muy coléricos, que nos enojemos rápidamente, inclusive no solamente en el momento que suceden las cosas, sino puede ser que seamos hasta muy rencorosos, ¿no? De cosas que hayan pasado hace tiempo, inclusive años. Puede haber personas que se acuerden y que guarden ese rencor y al recordar esta experiencia otra vez su cuerpo se vuelva a sentir, a revivir. El cerebro lo que hace es revivir ese momento, ese recuerdo, como si estuviera sucediendo en este momento. Entonces hay cambios químicos en nuestro organismo que nos hacen sentir miedo, temor, ira, rabia, enojo, etcétera. Por eso es que si nosotros nos dejamos dominar por esos sentimientos y esas emociones, vamos a estar encadenados junto con el tipo de pensamientos que estemos generando, más las acciones que estamos realizando el día a día. Nosotros vamos a estar encadenados quizás en un nivel muy bajo de vibración, y lo que vamos a traer es esa energía negativa en la cual, debido a esto, todo esto se conjuga y hace que nosotros nos conectemos con una fuerza muy negativa en la que vamos a estar atrayendo este tipo de cosas. En nuestro día a día, en nuestro vivir, eh, por ejemplo, si vamos manejando y alguien se nos cruza de repente o se nos cierra otro vehículo al manejar, pues nos vamos a molestar, a enojar. Pero pues hay diferentes niveles, ¿no? Hay personas que pues tocan el claxon nada más, otros que gritan, otros inclusive se emparejan y empiezan a tratar de sacar pleito, hasta inclusive bajarse y pelearse. Bueno, esos tipos de emociones que son tan negativas y que nos esclavizan a nosotros no nos permiten avanzar y evolucionar espiritualmente. El primer paso es reconocer en qué nivel nosotros estamos dominados por nuestras emociones. Ahorita estoy manejando el lado del enojo, de la ira, de la rabia, pero también puede ser un sentimiento de tristeza, de abandono, de menosprecio hacia nosotros mismos, en la cual nos va a mantener en un estado de depresión.
Eso también es una energía negativa, es una emoción negativa que lo que va a hacer es que nosotros caigamos y que por lo mismo no podamos ver el mundo de la manera que es la vida, de una manera mejor. Porque buscando espiritualmente el conocimiento, el por qué suceden las cosas, cuando nosotros nos empezamos a preguntar qué hago aquí, por qué nací, existe Dios, cuál es el fin de la humanidad, cuál es el fin de que existamos, etcétera. Todo ese tipo de preguntas nos pueden llevar por un camino de una elevación espiritual. Por ejemplo, nosotros que ya empezamos a estudiar Kabbalah, que estamos buscando cada vez más información, tenemos que aplicar esta información, este conocimiento a nuestra vida diaria. Es por eso que nosotros tenemos que mirarnos al espejo, es decir, hacer un autoanálisis y reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y podemos decir, bueno, sí, es que yo soy muy enojón, o sabes que yo tiendo a caer muy fácilmente en depresión, o siempre estoy triste, siempre estoy melancólico, etcétera. No hay nada de malo en sentir todas estas emociones, siempre y cuando no estemos anclados y estas emociones no nos gobiernen por completo. El ser humano tiene un amplio espectro de sentimientos y de emociones, positivas y negativas. Y es normal, es natural sentirlas. Lo que ya no es normal es que nosotros estemos anclados en el lado negativo de ese espectro de emociones y sentimientos. ¿Qué nos puede llevar este tipo de emociones negativas? Nos puede llevar a, como nosotros no estamos satisfechos, no hemos superado ciertas cosas que podemos haber vivido en el pasado, ciertos traumas, ciertos rencores que quedan en nuestro corazón. Lo que nosotros podemos estar constantemente es estar buscando a alguien que pague por eso, porque tal vez la persona que nos hizo aquel daño ni siquiera está viva el día de hoy. Pero nosotros, como estamos heridos, tratamos de encontrar una nueva persona que ocupe ese lugar para insultarla o maldecirla o estar en constante pleito. O inclusive si lo que nos ocurrió fue cuando éramos infantes, que éramos niños, y ahora que ya somos adultos, podemos, si tenemos la fuerza, el poder tal vez de ir y buscar a esa persona que nos hizo daño y hacerle daño, es decir, vengarnos. Eso es algo sumamente negativo que no solamente nos va a afectar tal vez legalmente o moralmente, ¿no? Sino que nos va a afectar kármicamente para esta o las siguientes vidas que nos toque reencarnar. Entonces, ¿por qué se dice que la venganza es de Dios? Esta frase lo que realmente nos quiere decir es que nosotros no tenemos por qué buscar venganza propia, personal, ni de las personas que nos hacen daño o nos hicieron daño en el pasado. Pudo haber sido cosas terribles. No tenemos que buscar venganza contra esas personas o contra personas que en el día de hoy, a lo mejor en alguna situación familiar, laboral, de negocios, comercial, etcétera, nos esté haciendo algún tipo de daño en contra nuestra familia, nuestro patrimonio. Tampoco tenemos que buscar venganza. Una cosa es buscar justicia si legalmente se puede hacer algo, pero otra es ir más allá y extralimitarse. Y lo de la venganza es el deseo de hacerle daño a alguien. El sentido de la justicia es el deseo de buscar lo justo para cada quien. Son dos cosas muy diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra. Sin embargo, a veces en el sentido de la justicia
nosotros podemos disfrazar nuestro deseo de venganza. Entonces, lo que nos mueve puede ser la venganza y la disfrazamos de justicia para que no seamos señalados por nuestro entorno, nuestra familia tal vez, o nuestros amigos, etcétera, como, estás haciendo eso solamente porque quieres vengarte. La venganza, ¿por qué pertenece a Dios? Bueno, porque todos los actos que nosotros cometemos, todas las personas, todas las acciones que cometemos, tienen una consecuencia. Entonces, tal vez yo cuando era niño, a mí me maltrataba mucho mi papá, por decir, ¿no? Y yo ya de grande puedo querer buscar alguna venganza contra mi padre. Bueno, ¿por qué no debería de hacer eso? ¿O por qué debería de darme cuenta que eso es normal, que yo sienta esos deseos de vengarme o de hacerle daño a alguien que me hizo daño en el pasado? Sobre todo si yo no podía defender. Eso, número uno, pues es algo muy lógico y muy humano. Pero tenemos nosotros el raciocinio, ¿verdad? Y aparte, el libre albedrío. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no vengarme? Pues, número uno, porque aunque logre vengarme, ese dolor o ese sentimiento de depresión o de tristeza que yo tengo no se va a quitar, no se va a eliminar, no se esfuma, no se pierde. No porque ya te vengaste, ya puedes decir, ahora sí estoy en paz y que siga la vida. No, así no es. Siempre vas a tener esa cicatriz y esa marca. Y peor aún porque te vengaste y ni siquiera sanaste. Entonces, realmente lo que tienes que buscar es el perdón. Perdonar a esas personas que te hicieron daño o que te están haciendo daño. Perdonarlas. Porque el perdón no es realmente que tú lo vas a perdonar a esas personas, sino el perdón va a ir hacia ti realmente. Tú lo que tienes que tratar de buscar es la sanación, tu sanación. Si tú encuentras la paz interior, vas a sanar. Y eso que sucedió en el pasado, el daño que te hicieron, no es que se borre ni que lo olvides. Pero cuando lo recuerdes ya no te va a afectar en tu presente. Por lo tanto vas a poder seguir con tu camino, con tu futuro. Entonces el perdonar es una manera de autosanarte. Por supuesto que dependiendo del tipo de daño o de trauma que pueda tener cada persona, va a requerir diferentes estrategias para lograr ese perdón. Ya sea por terapias, con psicólogos o psiquiatras, o con meditaciones, o con ir conociendo más acerca de la espiritualidad. Y eso nos va a abrir los ojos y la mente para que nosotros podamos decidir por el mejor camino que a nosotros nos convenga. Al final de cuentas, la venganza es de Dios, porque como todos en el mundo, todas las personas, los actos que hacemos tienen una consecuencia. Si nosotros optamos por hacer actos no solamente positivos, sino actos bondadosos, actos amorosos, y que nos separen de la violencia, de la venganza, de la ira, de la rabia, de la tristeza, de la depresión. Si nosotros elegimos el otro camino, que por cierto es más difícil, lo que nosotros vamos a estar son sembrando pequeñas semillas que van a dar su fruto en un futuro, en esta vida, en otras vidas, inclusive van a afectar a nuestras generaciones, a las generaciones de nuestra progenie, es decir, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, etc. Porque aquellas personas que nos han hecho daño o nos están haciendo daño con el deseo de dañarnos,
ellas, bajo esos actos, esas acciones que están haciendo, van a recibir lo que merecen en el futuro, en esta vida, en vidas siguientes, inclusive mancharán a sus generaciones de progenie. Por eso es que la venganza es de Dios. Eso solamente es una frase que indica que en el sistema creado por Hashem, en este universo, en este mundo material, toda acción tiene una reacción. Entonces, no hay necesidad de que nosotros vayamos por el mundo vengándonos de las personas que nos han hecho daño. Al contrario, tendríamos que mirarlos de otra manera. Esto es complicado, no es sencillo. Se los digo yo porque personalmente esta es una de las cuestiones que a mí más me cuesta trabajo, sobre todo porque soy muy estricto en el sentido de la justicia. Entonces, cualquier injusticia que veo, no nada más en contra mía, sino de otras personas, lo juzgo, ¿no? Como esto está mal, esto está bien, pero tengo que acordarme inmediatamente que en realidad, como dice la Kabbalah en el Zohar, todo es perfecto. No puede suceder algo en este momento, ya sea en una situación que estemos viviendo o en algo que estemos viendo, y que aunque sea injusto, no solamente en nuestra percepción, sino realmente que sea injusto, no podría ser de otra manera, debido a que en esa situación y las personas que están envueltas en ese asunto están en un nivel espiritual determinado, en una situación determinada en la que no puede suceder de otra manera. Más sin embargo, nosotros que estamos en este camino constante de querer evolucionar espiritualmente, al nosotros mirar una injusticia, lo que nosotros debemos de ver no es nada más el sentir un menosprecio, ira en contra de algunas de esas personas en esa situación, enojo o tristeza. Lo que realmente debemos de ver es el entendimiento de saber que no podía suceder en esa situación de otra manera, mas sin embargo tenemos que anhelar y tener el deseo vehemente de que ese tipo de injusticias cada vez serán menos en el mundo. Que la evolución de conciencia humana cada vez se está acercando más a la perfección. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que mirar es la evolución. Es como si miráramos un libro de historia y de historia mundial, de todo lo que ha sucedido, de todas las guerras, de todos los tiranos que han habido y que siguen existiendo. Pero si ya pasó, si ya fue, no podemos hacer nada respecto de eso. Lo que sí podemos hacer es lo que va a suceder. Entonces, si nosotros empezamos a enfocarnos primero en nuestra vida, en nuestro camino, en el dejar la venganza a un lado, dejar el rencor a un lado, tratar nosotros, en la medida en que más vayamos avanzando, de controlar nuestras emociones y sentimientos negativos. No se trata de anularlos, se trata de controlarlos, de nosotros estar por encima de ellos. Porque si nosotros estamos por abajo de estos sentimientos y emociones negativas, entonces nosotros somos simples animales. No se puede decir que seamos realmente personas, porque estamos dejando que nos controlen algo que es muy bajo, que está muy por debajo de lo que significa la evolución espiritual del ser humano. Entonces, la venganza siempre va a estar en manos de Dios. Eso significa que el sistema va a actuar de tal manera que no necesita que nosotros como seres humanos actuemos y vayamos y nos venguemos de lo que nos hicieron mal o el daño que ciertas personas nos hicieron en el pasado o en el presente. No ocupamos hacer nada de eso.
el sistema es sumamente perfecto y va a reclamar a quien le tenga que reclamar, sea en esta vida o sea en vidas futuras. En otros videos hablaremos acerca de por qué no debemos de sentir algún tipo de menosprecio o de sentimiento de tristeza cuando vemos ciertas situaciones o a ciertas personas en ciertas situaciones o con ciertos defectos, etcétera. Y tenemos que ir un poquito más allá y alcanzar el conocimiento y el entender por qué puede que suceda eso. Esto está un poquito relacionado con lo que estamos hablando en este video. Espero poder sacarlo en estos días. Este otro tema. Pero bueno, concluyendo, el deseo de venganza siempre tenemos que hacerlo a un lado. Tenemos que ser conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y tenemos que nosotros, como seres superiores espiritualmente, controlar estas emociones y estos sentimientos y poder dominarlos en la mejor medida que lo podamos hacer. Cada vez que pongamos en práctica esto, vamos a poder tener cada vez un mejor y un mayor control de ira, de rabia. Es bueno meditar, claro que es muy bueno meditar. Es bueno escuchar música relajante, todo lo que nosotros podamos encontrar a nuestro alrededor que sea una herramienta positiva para que nosotros controlemos, por decir, nuestra ira, nuestro enojo, o al contrario, la tristeza, la depresión. Todo lo que nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor, que sea un instrumento que nos va a ayudar a salir de esos anclajes que nos unen en esta energía negativa de muy baja frecuencia. Todo lo que nosotros podamos usar y que sea positivo para ayudarnos a sobresalir, hay que usarlo. Hacer deporte, aprender algún nuevo hobby, cocinar tal vez, caminar, enseñarles a otros carpintería o algún hobby que nosotros tengamos. Cualquier cosa que a nosotros nos pueda servir para progresar, independientemente o aparte de encontrar una respuesta espiritual, y aparte de ver videos o de leer libros sobre Kabbalah o alguna otra filosofía espiritual que a ustedes les guste y que les resulte. Siempre es importante que cualquier herramienta que nos sirva, que esté a nuestro alcance, la utilicemos. Nosotros tenemos la capacidad del libre albedrío. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de mejorar o de quedarnos estancados o inclusive de involucionar, ¿no? De ir más para atrás. Pero eso ya es una decisión de cada quien, de cada persona. Bueno, pues esto es todo por esta ocasión, amigos, hermanos cabalistas. Les deseo que tengan un excelente día, y ya saben, siempre les deseo lo mejor. Mucha paz y mucho amor. Nos estamos viendo para el próximo video. Shalom.